Lorena vivía en un pequeño departamento en la periferia de Medellín, con paredes descascaradas y ventanas que apenas cerraban. Era viuda desde hacía 2 años, madre de 3 niñas que criaba sola con la fuerza de quien ha sido muchas veces subestimada. El padre de las niñas había muerto en un ajuste de cuentas que ella prefería no recordar, no por tristeza, sino por alivio. Aquel hombre había sido más una sombra que un compañero. Desde entonces, Lorena sobrevivía vendiendo galletas artesanales en 1909, la plaza central, haciendo malabares con el dinero para mantener un hogar cálido y seguro para sus hijas, Valentina, Abril y Camila. Cada día era una batalla silenciosa, una demostración de que el amor de madre supera cualquier adversidad. Valentina, la mayor, tenía 10 años y ya cargaba en sus ojos la seriedad de una adulta. Abril, con 8, era la más creativa, siempre inventando juegos para distraer a sus hermanas. Camila, la más pequeña con 5, era callada, observadora, pegada a la pierna de su madre como si presintiera que el mundo era demasiado grande. El vecindario, aunque ruidoso, estaba lleno de gente que juzgaba en silencio. Las veían pasar con la canasta de galletas y murmuraban detrás de las persianas: «Pobrecitas, sin un hombre en la casa», decían. Lorena lo escuchaba todo, pero ya no lloraba. Había aprendido a convertir las lágrimas en coraje. A veces, en las noches, cuando las niñas dormían apretadas en la misma cama, Lorena se sentaba en el suelo de la cocina, con una vela encendida y una libreta vieja en las rodillas. Allí escribía pensamientos, cuentas, sueños que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. El más recurrente: «Ojalá alguien las quiera como yo». Nunca escribió «que me quieran a mí». Ya no soñaba con eso. Hasta que todo cambió una tarde de lluvia, cuando una de sus hijas llamó a gritos desde el pasillo común del edificio: «Mamá, hay un hombre tirado en el callejón». La voz era de Abril, pero las 3 niñas se arremolinaron en la puerta, empapadas y con los ojos llenos de miedo. Si alguna vez pensaste que un solo acto de bondad no puede cambiar tu vida, espera a ver lo que pasó después. Quédate hasta el final y suscríbete para no perder historias así. Lorena dejó la masa a medio amasar. Se secó las manos en el delantal y salió corriendo tras las niñas. El callejón detrás del edificio era oscuro, con muros llenos de grafitis y el olor a humedad permanente. Allí, tirado junto a unos cartones mojados, estaba un hombre, inconsciente, con la cara ensangrentada y la ropa rasgada. Por un momento, el miedo paralizó a Lorena, pero luego miró a sus hijas, que la observaban con los ojos bien abiertos, esperando una decisión. «Vayan adentro, ya», ordenó con firmeza. Luego se arrodilló al lado del desconocido y palpó su cuello. Tenía pulso, débil pero constante. Su rostro estaba golpeado y su tobillo visiblemente torcido. Arrastrarlo hasta el departamento fue una hazaña. El hombre era alto y musculoso, pero Lorena, impulsada por el instinto de ayudar, logró llevarlo hasta su sofá, cubriéndolo con una manta vieja. Las niñas se escondieron detrás de la puerta, murmurando entre ellas. «¿Y si es un ladrón?», susurró Valentina. «O un fugitivo», añadió Abril. Pero Camila, con su voz dulce, dijo: «Parece triste, no malo». Lorena los mandó a hacer tareas, mientras limpiaba las heridas con agua tibia y vendas caseras. El hombre despertó al anochecer. Abrió los ojos desorientado, viendo solo sombras y una silueta femenina acercándose con una taza humeante. «No te asustes», dijo Lorena con voz suave. «Estás a salvo, pero no me hagas arrepentirme». El hombre la miró con dificultad. Tenía los labios partidos y un ojo hinchado. Bebió el té lentamente. «Gracias». «¿Dónde estoy?» «En mi casa. Mis hijas te encontraron en el callejón. No podíamos dejarte ahí». Él asintió con la cabeza, cerrando los ojos un segundo. «Me llamo Darío», murmuró. Lorena no preguntó más. Sabía que cuando alguien no da explicaciones es porque las respuestas duelen. Solo lo dejó dormir, mientras preparaba la cena y mantenía a las niñas lejos del sofá. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, hubo alguien más respirando bajo ese techo. A la mañana siguiente, Darío aún dormía. Lorena llevó a las niñas a la escuela, como cada día, caminando entre los baches del asfalto, con mochilas recicladas y coletas mal hechas. Al volver, encontró a Darío sentado, mirando por la ventana. «Me voy enseguida»,
dijo él. No quiero causar problemas. Pero cuando intentó ponerse de pie, el dolor en el tobillo lo hizo caer sobre el respaldo del sofá. Lorena lo sostuvo del brazo sin decir palabra. No puedes ni caminar. Quédate hasta que mejores. Eso es todo. Él la miró por un segundo más largo de lo normal. Y luego asintió, agradecido pero con algo de vergüenza en los ojos. Darío pasó los siguientes días casi en silencio. Ayudaba en lo que podía, desde su rincón. Aceptó las sopas de Lorena sin protestar y comenzó a observar cómo ella manejaba todo. Las niñas, la comida, la venta de galletas, la ropa que lavaba a mano. «Eres como 10 personas en una», le dijo un día. Ella sonrió por primera vez. Las niñas, al principio desconfiadas, empezaron a acercarse. Abril le dibujó un bigote en un papel. Valentina le enseñó su cuaderno de matemáticas. Camila le ofreció su muñeca favorita por un rato. Y así, sin saber cómo, Darío se fue volviendo parte de la rutina. ¿Alguna vez te sentiste solo hasta que alguien te vio de verdad? Si esta historia toca tu corazón, dale like y compártela. Nos ayudas a seguir contando relatos que sanan. Darío era reservado pero observador. Pronto empezó a notar detalles que la mayoría pasaría por alto. El grifo de la cocina que goteaba, la puerta del baño que no cerraba bien, la lámpara del pasillo que parpadeaba por un cable suelto. Una tarde, apoyado en una muleta improvisada, fue hasta la ferretería más cercana con el poco dinero que le quedaba en el bolsillo y compró herramientas básicas. Esa misma noche arregló el grifo sin decir nada. A la mañana siguiente, la gota constante había desaparecido y el silencio en la cocina fue un regalo para Lorena. ¿Fuiste tú?, preguntó sin mirarlo. Darío solo encogió los hombros. No soportaba el ruido. A partir de entonces, cada día arreglaba algo. Una cerradura, una repisa torcida, una cortina descolgada. Las niñas lo miraban como a un superhéroe silencioso. ¿Tú eras constructor?, preguntó Abril. Algo así, respondió él con una sonrisa que apenas asomaba. Lorena no preguntaba mucho. Sabía que la vida a veces requiere tiempo para ser contada, pero cada arreglo que él hacía era también una cicatriz suya que se iba cerrando. Las noches, que antes eran de soledad absoluta, ahora eran compartidas con pequeñas conversaciones y risas apagadas. Incluso Camila empezó a dormir más tranquila. «Mamá, Darío espanta las pesadillas», dijo un día. Un sábado, mientras preparaban empanadas juntos en la cocina, Lorena se atrevió a preguntar: «¿Qué hacías antes de terminar en ese callejón?». Darío tardó en responder. Luego bajó la mirada. Trabajaba para gente equivocada. Era chofer, de los que no preguntan a quién llevan ni por qué. La confesión cayó como una piedra, pero Lorena no se movió. Solo dijo: «Todos tenemos algo de lo que huir. Lo importante es a dónde llegamos». Esa noche, él la miró diferente. No como a alguien que le dio techo, sino como a alguien que lo vio por dentro. Y fue la primera vez que se sintió en 1905, casa en muchos años. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar. Darío se encargaba de llevar a las niñas a la escuela cuando podía caminar mejor. Les enseñaba a cuidar las plantas del balcón. Les contaba historias inventadas antes de dormir. Y sin buscarlo, sin pretenderlo, se convirtió en una figura que llenaba los huecos que la vida les había dejado. Valentina fue la primera en llamarlo papá por accidente. «Papá, ¿me ayudas con esto?», soltó sin pensar mientras hacía la tarea. El 1900. Silencio posterior fue intenso, pero Darío no se rió ni se incomodó. Solo se acercó y dijo: «Claro que sí, hija». Lorena, que lo escuchó todo desde la cocina, sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por algo parecido a esperanza. Esa noche, cuando Darío recogía los platos, ella se acercó en silencio y lo abrazó por la espalda. Él se quedó quieto unos segundos, luego giró despacio y la abrazó también. No dijeron nada. No hacía falta. Era el lenguaje de quienes ya han perdido demasiado y ahora solo quieren sostener lo poco que tienen. Esa fue la noche en que todo cambió. El beso vino después, lento, tímido, cargado de promesas no dichas. Por primera vez, Lorena sintió que alguien la veía como mujer, no solo como madre. Los días pasaban con una nueva rutina: escuela, ventas, reparaciones, cenas compartidas. Pero la calma no duraría mucho. Una mañana, mientras las niñas jugaban en la entrada del edificio, un auto negro se detuvo en la esquina.
De él bajó un hombre, trajeado, con gafas oscuras. Miró hacia el edificio por varios minutos antes de volver a subir y desaparecer. Camila lo vio y corrió a contárselo a Darío. Él palideció. ¿Estás seguro?, le preguntó Lorena al escucharlo. Sí, es uno de los hombres del patrón, del tipo para el que yo trabajaba. El miedo regresó a su rostro. Nos encontraron. Lorena no sabía qué hacer. ¿Nos estamos arriesgando por haberte ayudado?, preguntó. Él la miró con sinceridad. No quería meterlas en esto, pero si quieren, me voy. Ella negó con la cabeza. Aquí nadie abandona a nadie. Esa noche, durmieron con la puerta trancada y un cuchillo escondido bajo la cama. Al día siguiente, Darío fue a buscar ayuda a una fundación legal, donde había trabajado una conocida de su infancia. Quiero entregarme, pero protegerlas, dijo. Lo escucharon. Anotaron nombres. Hicieron llamadas. Pero no había garantías. Sabía que tarde o temprano, los del patrón vendrían por él. Y llegaron. 3 noches después, un golpe fuerte en la puerta despertó a todos. «Sabemos que estás ahí, Darío», gritó una voz al otro lado. Él se levantó con rapidez. «Llévenme a mí, pero no toquen a ellas». Lorena lo detuvo. «No, aquí luchamos juntos». Mientras las niñas lloraban en el cuarto, la tensión en la sala crecía. El pomo de la puerta empezó a girar. Entonces, Lorena hizo algo inesperado. Agarró la olla más pesada de la cocina y se plantó frente a la puerta. Cuando el primer hombre entró, ella lo golpeó con toda su fuerza. Darío aprovechó la confusión y se lanzó contra el segundo. La pelea fue breve, brutal. Los vecinos, alertados por el ruido, llamaron a la policía. En pocos minutos, los hombres fueron reducidos. Uno de ellos reveló que el patrón había sido detenido ese mismo día por otras causas. Darío, con las manos temblorosas, abrazó a Lorena y a las niñas. Ya pasó, ahora sí, estamos a salvo. Lorena lloró por primera vez en años. Lágrimas de alivio, de miedo que se iba, de amor que nacía. Camila los abrazó, a los dos. Ahora sí es nuestra casa, susurró. Después del incidente, la policía tomó declaración de todos en el edificio. Darío fue honesto, contó su pasado y los motivos por los cuales había huido. Para sorpresa de todos, su colaboración ayudó a desmantelar una red criminal más grande, y en vez de ser encarcelado, fue incluido en un programa de reinserción. Le ofrecieron trabajo como asistente de mantenimiento en una escuela pública del barrio. Era poco, pero para él significaba todo. Al regresar a casa con la noticia, Lorena lo esperaba en la cocina con un delantal lleno de harina. ¿Entonces te quedas?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Si tú me dejas quedarme, no me voy nunca más, respondió él. A partir de ese día, la vida comenzó a acomodarse, lentamente, sin promesas grandiosas, pero con gestos reales. Las niñas ya no preguntaban si Darío se iría, simplemente lo incluían en sus dibujos, sus cuentos, sus juegos. Él arregló una repisa para que pudieran poner sus libros escolares, colgó cortinas nuevas en su cuarto y comenzó a cocinar con Lorena los fines de semana. Los vecinos, que antes murmuraban a sus espaldas, ahora saludaban con respeto. Ese hombre les cambió la vida, decía la señora del tercer piso. Y era verdad, porque a veces la familia no se elige, pero se construye, paso a paso, con actos de amor sencillos. Un día, Darío apareció con una caja envuelta en papel madera. Lorena la miró desconfiada. «¿Qué es esto?» «Ábrela», dijo él nervioso. Dentro había un molde metálico en forma de corazón, rodillos nuevos y una estampadora de etiquetas. «Para tus galletas», explicó. «Merecen llegar más lejos». Lorena no pudo evitar llorar. Durante años había hecho todo con herramientas viejas, improvisadas. Ahora, por primera vez, sentía que alguien apostaba por sus sueños. «No tienes que salvarme», dijo ella entre lágrimas. «No quiero salvarte», respondió él. «Quiero caminar contigo». Con esa motivación, Lorena empezó a hornear más. Sus galletas llegaron a cafeterías de la zona, luego a ferias locales. Darío diseñó etiquetas con los nombres de las niñas y las pegaban juntos cada noche. Valentina hacía las cuentas. Abril dibujaba nuevos sabores. Camila probaba las recetas con ojos expertos. Se convirtió en un negocio familiar sin que nadie lo planeara. Pero más que dinero, lo que ganaban era algo más profundo. Dignidad, sentido, pertenencia.
Cada pedido entregado era un ladrillo más en esa nueva vida que estaban construyendo juntos. En el primer aniversario del día en que se conocieron, Darío preparó una cena especial. Compró flores del mercado, cocinó pasta y escribió a mano una carta para cada una de las niñas. En la de Valentina decía: «Gracias por enseñarme lo que es ser escuchado». A Abril: «Gracias por recordarme que siempre se puede jugar». A Camila: «Gracias por confiar en mí sin conocerme». Y a Lorena le entregó un sobre con una sola frase: «¿Quieres casarte conmigo?». Ella se quedó en silencio por varios segundos. Luego abrazó a sus hijas, miró a Darío a los ojos y dijo: «Sí, quiero una vida contigo». El matrimonio fue sencillo, en el salón comunitario del barrio. Las niñas llevaron flores recogidas del parque y los vecinos colaboraron con comida y decoración. Lorena usó un vestido azul claro que había pertenecido a su madre. Darío, una camisa blanca recién planchada y un nudo en la garganta. Cuando intercambiaron votos, no hubo discursos largos, solo miradas sinceras y manos apretadas. «Prometo cuidar de ustedes como si mi vida dependiera de ello», dijo él. «Y yo prometo nunca volver a cargar sola lo que ahora podemos compartir», respondió ella. Y así, entre aplausos y lágrimas, comenzaron oficialmente su nueva historia. Tras la boda, alquilaron un departamento más amplio en la misma zona, con 3 habitaciones y un pequeño balcón donde Darío colgó una hamaca. Las niñas por fin tenían camas separadas y espacio para estudiar y jugar. En la sala había una repisa con frascos de galletas etiquetadas y una cafetera que no paraba de funcionar. La casa olía constantemente a vainilla y canela, una mezcla que ya era parte de su identidad. Los domingos se convirtieron en días sagrados. Desayuno largo, música bajita, juegos de mesa y una caminata al parque donde Camila llevaba su cometa roja. Darío no volvió a hablar mucho de su pasado. No hacía falta. Las niñas sabían que había sido alguien antes de llegar, pero para ellas solo existía el Darío que reparaba bicicletas, contaba historias de dragones y hacía el mejor chocolate caliente del mundo. Lorena, por su parte, dejó de escribir deseos en su libreta. Ahora escribía recetas, pedidos y planes. «Estamos viviendo lo que antes solo me atrevía a escribir», le confesó una noche mientras compartían un mate en el balcón. Él la besó en la frente y respondió: «Yo también, pero contigo todo sabe mejor». Un año después, Lorena fue entrevistada por una radio local por el éxito de su emprendimiento. La periodista le preguntó cuál había sido el momento clave que cambió su vida. Ella pensó en los golpes, en las noches sin dormir, en el callejón mojado, en los dibujos de sus hijas, en las manos heridas de Darío, en el primer beso y en la taza de té caliente. Sonrió y dijo: «El momento fue cuando decidí ayudar en lugar de juzgar, y la vida me devolvió eso multiplicado». Fue aplaudida en vivo, pero lo más importante fue el abrazo que recibió al volver a casa, entre harina, papel celofán y risas. La historia de Lorena, Darío y las 3 niñas se convirtió en leyenda dentro del barrio. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Había nacido del dolor, florecido con cuidado y resistido el miedo. Y aunque nadie puede prever el futuro, ellos sabían una cosa: juntos podían con todo. Con el paso del tiempo, la pequeña empresa de galletas artesanales recibió una propuesta inesperada. Una cadena de cafeterías locales quería incluir sus productos en el menú fijo. Lorena no lo creía al principio. Revisó el correo varias veces para asegurarse de que no era una broma. Pero ahí estaba, la oportunidad que había soñado durante años, tocando su puerta. Darío fue el primero en celebrarlo. «Te lo dije», dijo abrazándola por detrás mientras ella leía el contrato. «El mundo tenía que probar lo que haces con tanto amor». Las niñas saltaron por toda la casa al enterarse. «Somos famosas», gritaba Abril con una bandera improvisada. Con el nuevo ingreso, pudieron mejorar aún más su hogar. Darío instaló una pequeña estantería con utensilios profesionales. Lorena compró una batidora eléctrica, una nevera nueva y moldes de diferentes formas. Pero más allá de lo material, lo que más les emocionaba era el orgullo que sentían por lo que habían logrado. Cada logro venía acompañado de una historia, de una herida superada. Y aunque seguían siendo humildes, se sentían ricos de lo más importante: respeto, unión y afecto. «No somos una familia perfecta», decía Lorena, «pero somos una familia valiente». Una tarde,
Mientras hacían inventario, Camila se acercó a Darío con una hoja doblada. «Es para ti», dijo tímidamente. Al abrirla, encontró un dibujo de los 5 juntos, tomados de la mano, con un arco iris encima, y la palabra «papá» escrita en grande sobre su cabeza. Darío se emocionó profundamente. Sus ojos, normalmente firmes, se humedecieron. «¿Puedo quedármelo para siempre?», preguntó. Camila asintió con una sonrisa. Esa noche, lo enmarcó y lo colgó justo encima del escritorio donde etiquetaban las galletas. Era el recordatorio constante de que, a veces, la mayor riqueza es sentirse parte de algo. La comunidad también cambió con ellos. Inspiradas por el ejemplo de Lorena, otras mujeres del barrio comenzaron a emprender. Se formó un grupo de apoyo donde compartían recetas, consejos, herramientas y palabras de aliento. Darío ofrecía talleres de reparaciones básicas para los vecinos. Las niñas organizaban ferias con sus amigos, donde vendían manualidades, limonadas o hacían obras de teatro. Lo que antes era un vecindario apagado, se llenó de movimiento, color y cooperación. «Lo que ustedes construyeron es más que una familia», dijo un vecino. «Es una esperanza que se contagia». Un domingo de invierno, Lorena encontró su antigua libreta de notas escondida entre cajas. La abrió con nostalgia y empezó a leer los pensamientos de otros tiempos. «Ojalá alguien las quiera como yo», decía una frase escrita con letra temblorosa. Ella sonrió. «Ya pasó», susurró, cerrando el cuaderno con suavidad. Fue hasta la cocina, donde Darío y las niñas preparaban masa para galletas de jengibre. «¿Qué hacías?», preguntó él. «Enterrando un viejo deseo que se cumplió sin que me diera cuenta», respondió, besándolo en la mejilla. «Gracias por enseñarme que merezco ser amada también». Una tarde cualquiera, mientras llovía y la familia veía una película juntos en el sofá, la electricidad se cortó de repente. Todo quedó a oscuras por segundos. Las niñas se asustaron, pero Darío encendió una linterna y empezó a contar historias de piratas y tormentas. Las risas llenaron el lugar. Lorena los miraba desde la cocina, con una vela en la mano, y pensó: «Así quiero envejecer, rodeada de risa, de calor, de hogar». En ese instante, entendió que ya no tenía miedo del futuro. Había pasado por tanto que nada la tumbaba. Tenía raíces fuertes y brazos que la sostenían. Los años pasaron. Valentina creció y quiso estudiar psicología. Abril soñaba con ser diseñadora gráfica. Camila decía que quería hornear como mamá. Darío y Lorena seguían juntos, trabajando codo a codo, enamorados como el primer día. El negocio prosperaba, pero nunca perdieron la esencia. Seguían haciendo entregas a pie, escribiendo notas a mano en cada pedido, agradeciendo con humildad a cada cliente. Nunca dejaron de mirar a los ojos a quienes les compraban, porque sabían que cada galleta llevaba una historia, una promesa, que incluso desde el dolor se puede construir algo hermoso. El día que Valentina se graduó, toda la familia fue al acto con camisetas blancas que decían «Orgullosos de ti». Al recibir su diploma, ella no lloró, pero al bajar del escenario y verlos a todos esperándola con flores, rompió en llanto. «Ustedes me enseñaron a nunca rendirme», dijo abrazándolos. «Este título también es de ustedes». Y lo era, porque lo habían conseguido todos, con noches de desvelo, con ventas en lluvia, con apoyo incondicional. Era la victoria de una familia que se eligió en medio de la tormenta. En la fiesta de 1900 graduación, un profesor se acercó a Lorena. «Su hija habla mucho de usted. Dice que es la persona más valiente que conoce». Ella sonrió con humildad. «Solo hice lo que haría cualquier madre. No todas lo hacen», respondió él. Darío apareció con vasos de jugo. Las niñas bailaban al fondo, y Lorena lo tomó de la mano. «Nunca imaginé que la vida me daría una segunda oportunidad tan hermosa», le dijo. Él respondió con una mirada tierna. «Nunca es tarde para encontrar un nuevo comienzo». Y allí, entre luces, música y sonrisas, celebraron no solo un logro académico, sino una historia de amor, resiliencia y hogar. Con el tiempo, Darío ahorró lo suficiente para comprar una pequeña camioneta usada, para las entregas y para los paseos en familia, dijo, entregando las llaves a Lorena como si fuera un regalo de bodas. Las niñas subieron de inmediato, explorando los asientos, los compartimentos, riendo con la emoción de tener algo solo suyo. Lorena, con los ojos brillando, puso la mano sobre el volante.
Nunca pensé que manejaría algo más que un carrito de mercado. Darío la besó en la mejilla. Tú puedes manejar lo que quieras, Lorena. Siempre pudiste. Una mañana de verano fueron invitados a dar una charla en una escuela pública sobre emprendimiento familiar. Lorena, tímida al principio, habló con honestidad. Contó sobre sus noches en vela, sus miedos, sus pequeñas victorias. Darío explicó cómo la reparación del hogar fue también la reparación de su propia historia. Las niñas se turnaron para mostrar dibujos y recetas. Al final, un aplauso largo y sentido llenó el salón. Una madre del público se acercó a Lorena con lágrimas en los ojos. Gracias por recordarnos que no estamos solas, que sí se puede. La vida no se volvió perfecta, pero sí llena de sentido. Había días difíciles, pedidos que no salían, enfermedades, discusiones pequeñas, pero cada obstáculo era enfrentado en equipo. Se sentaban alrededor de la mesa, hablaban, lloraban, reían y seguían adelante, porque entendieron que lo más importante no era evitar el dolor, sino tener con quién compartirlo. Esta casa no es grande ni lujosa, decía Lorena, pero está llena de amor, y eso la hace invencible. Las niñas crecieron con esa certeza como base. Ninguna tormenta era demasiado si estaban juntos. En el cumpleaños número 40 de Lorena, Darío preparó una sorpresa especial. Invitó a los vecinos, decoró la azotea con luces recicladas y pidió a cada persona que escribiera una frase sobre ella. Cuando Lorena subió, encontró un mural lleno de notas. Gracias por enseñarnos a luchar. Tu historia me dio fuerzas. Eres un faro en la oscuridad. Ella lloró sin parar durante minutos. No por tristeza, sino por gratitud. Darío se acercó, la abrazó y le susurró al oído. Te convertiste en el corazón de este lugar. Un día, Camila encontró la libreta vieja de su madre guardada entre libros. ¿Esto qué es, mamá?, preguntó. Lorena la hojeó con una sonrisa. Es mi pasado, y también mi mapa. Se la entregó a Camila para que escribiera sus propios sueños. Ahora te toca a ti dibujar tu camino, le dijo. Camila, emocionada, escribió en la primera página. Quiero ser tan fuerte como mi mamá y tan valiente como Darío. Lorena la abrazó fuerte. Con eso, ya ganaste. En esa libreta, la historia de la familia siguió creciendo, una página a la vez. Pasaron los años. Las niñas se hicieron mujeres. Valentina se fue a la universidad. Abril abrió su estudio de diseño en el barrio. Y Camila, fiel a su sueño, inauguró su propia panadería con galletas inspiradas en las recetas de su madre. Darío y Lorena, ahora con canas y arrugas dulces, seguían caminando tomados de la mano por la plaza donde empezó todo. A veces se detenían frente a la banca del callejón y recordaban. ¿Te acuerdas?, decía él. ¿Cómo olvidarlo?, respondía ella. Ese día te salvamos, y tú nos salvaste también. La panadería de Camila se llamó El Hogar de Azúcar. En la pared principal colgaba una foto familiar en blanco y negro, rodeada de flores secas, y un cartel que decía: aquí se horneó más que pan, se horneó esperanza. Los clientes preguntaban por la historia y Camila, con orgullo, contaba el origen de cada receta, de cada rincón. Mi madre nos enseñó a resistir, y Darío, a construir. Yo solo sigo la tradición. Y así, en cada galleta, se sentía el calor de un hogar que había sido tejido con dolor, pero también con ternura. Una tarde cualquiera, ya mayores, Darío y Lorena regresaron del mercado tomados del brazo. Al entrar en casa, se detuvieron en el umbral. Escuchaban risas de niños, el aroma de canela en el aire, pasos apresurados por el pasillo. Es como si nunca se hubieran ido, dijo ella. Porque nunca se fueron, respondió él. Las niñas, ahora madres, seguían viniendo cada semana con sus propios hijos. La casa no envejecía, se renovaba con cada visita, con cada voz nueva que la habitaba. En la última página de la libreta, Lorena escribió: la vida no fue fácil, pero valió la pena cada día, porque al final no importan los muros, los golpes o las lágrimas. Importa con quién compartiste todo eso. Y yo tuve la suerte de compartirlo contigo. Cerró la libreta, miró a Darío sentado frente a la ventana y sonrió. En su mirada no había nostalgia, sino paz. Y esa, Cayo, es la historia de cómo una madre sola rescató a un hombre perdido, y juntos construyeron un hogar que el tiempo jamás pudo derrumbar.